Abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 16. Si usted nos acompaña por primera vez esta noche, quisiera comentarle que normalmente tenemos unas series en Génesis, pero cada último domingo del mes tenemos la oportunidad de algunos hermanos de exponer la palabra. Y confío en el Señor que mis nervios no sean un obstáculo, porque es mi primera vez delante de ustedes de esta manera. Nuestra iglesia tiene una confesión de fe, y en esa confesión de fe están resumidas lo que creemos que la Biblia enseña. Esta confesión de fe nos une con la iglesia a través de la historia y también nos distingue de nuestros hermanos en la fe. Y cada uno de esta confesión tiene diferentes temas, y los versículos que vamos exponiendo apoyan uno u otro tema. ¿Alguna vez se ha preguntado lo que cantábamos hace un momento? ¿Por qué, Señor, por qué me escogiste a mí? ¿Por qué esta nación tiene tu favor? Bueno, quisiera comentarles, por si no, en nuestro mundo existe una llamada ventana 1040. Aproximadamente es un rectángulo que mide 4 veces su alto. Ahí, en ese rectángulo, están los países menos evangelizados del mundo. Ahí se concentra el 66% de la población mundial también. Esos países están saturados del Islam, el budismo, el hinduismo, y la menor cantidad de misiones cristianas va hacia esos países. Pero nosotros hoy en día no estamos en esos países. Nosotros no estamos en esa ventana. Y ni siquiera muchos de nosotros ni siquiera nacimos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué a Dios le ha placido que nuestra nación no forme parte de esa ventana? Y eso es lo que quisiera que contestáramos a la luz del pasaje que estudiaremos el día de hoy. Vamos a leer Hechos 16, desde el versículo 6 hasta el versículo 15. Hechos 16, del versículo 6 al versículo 15. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Bitinia, a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, de allí a Filipos, que es la primera provincia de la ciudad de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Esta confesión de fe en el capítulo 20, párrafo 3, afirma lo siguiente: la revelación del evangelio a los pecadores, hecha en muchas ocasiones y en muchos lugares, con la adición de promesas y preceptos para la obediencia que ésta requiere de las naciones y personas a los cuales es concedida, proviene solo de la voluntad soberana y el beneplácito de Dios, no obteniéndose en virtud de promesa alguna hecha a aquellos hombres que mejoren debidamente sus habilidades naturales en virtud de la luz común recibida aparte de esta revelación, lo cual nadie hizo ni puede hacer. Por lo tanto, en todas las edades, la predicación del evangelio ha sido concedida a personas y naciones con gran variedad en cuanto al alcance o limitación de esta, conforme al consejo de la voluntad de Dios. El versículo 7 de nuestro
lectura particularmente apoya este párrafo y básicamente está diciendo algo muy sencillo. Entre todo eso es: Dios le ha placido escoger los lugares, los tiempos, las personas y las naciones a las cuales el evangelio les es proclamado. Eso es básicamente lo que está diciendo. Desde el 2023 hemos tenido una periodicidad nosotros de salidas a evangelizar. Cada 15 días nuestra iglesia se ha comprometido a ir a los parques o a los alrededores. Y podríamos preguntarnos, ¿dónde está el fruto de esas salidas? ¿Vale la pena continuar? Son preguntas válidas. Pero nuestras salidas no son solo un esfuerzo humano. Son parte de ese plan soberano de Dios que tiene para nosotros. El tiempo y el lugar para que el evangelio sea proclamado es lo que Dios está determinando. Y Dios tiene un propósito con cada una de esas salidas. Y más allá de si vale la pena o no continuar con ese plan de evangelismo, deberíamos preguntarnos, ¿cuántos de nosotros hemos sido parte activa en ese trabajo? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos involucrados en ello? Al mirar el pasaje de Hechos que acabamos de leer, quiero motivarlos esta noche a la obra evangelística. Sabiendo que Dios nos da el equipaje, las armas necesarias, y Dios garantiza su obra. Y esos son los 3 puntos del sermón. Primero, Dios nos ha dado su Espíritu Santo como guiador. Segundo, Dios nos ha dado la oración como un arma y un medio en la obra evangelística. Y tercero, Dios es el que garantiza su obra. Primer punto. Dios nos ha dado su Espíritu como guiador. Versículos 6 al 8. Pues vamos a leerlos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Nuestro pasaje está en lo que llamamos el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo realiza 3 viajes misioneros en el libro de Hechos. Acaba de terminar su primer viaje misionero, que lo hizo junto con Bernabé, capítulos 13 y 14. En el capítulo 15 ocurre una diferencia entre ellos dos y deciden separarse y tomar caminos diferentes. Y Pablo toma a su compañero Silas y emprende un segundo viaje misionero. Y es aquí donde está nuestro pasaje. Pero la pregunta que quiero hacer en este momento es, ¿por qué Pablo tiene esta disposición tan dócil? ¿Dónde la aprendió? ¿Cuándo Dios le enseñó a ser tan dócil para que cuando el Espíritu Santo le impedía ir a un lugar, él determinaba a ser obediente y no ir? Y para eso quiero que recordemos su conversión, la conversión del apóstol Pablo. Él nos narra su conversión en diferentes momentos de Hechos, pero quisiera que fuéramos al capítulo 22, versículo 3. Pablo está narrando su conversión y dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor?
Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Pasamos al versículo 14. Y él dijo, cuando ya se acerca a ese varón, va a Damasco y llega un varón que se llama Ananías. Y entonces Ananías le dice a Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Versículo 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Pablo tenía un plan. Él iba a ir a Damasco y tenía una meta, perseguir hasta la muerte a todos los cristianos. Ninguno iba a sobrevivir a su persecución. Esa era su misión. Incluso si él tenía que morir, él iba a cumplirlo. Pablo era un hombre determinado. Él ni siquiera su propia vida iba a impedir que cumpliera su cometido. Pero no contaba con que Dios saldría a su encuentro. Dios salió al encuentro y una luz celestial lo rodeó y cayó al suelo. El Señor Jesucristo vino y le habló y lo dejó ciego. Y dice, ¿qué haré, Señor? Esa es su pregunta. ¿Qué haré? Ya no tengo un plan. Todo se estropeó. Y ahora recibe de Dios parte de su plan. Dice, serás testigo a todos los hombres. Pero el camino no le sería revelado inmediatamente. Va a ser revelado progresivamente, paso a paso. Poco a poco él iba a conocer hasta dónde lo iba a llevar Dios y a qué naciones y a qué no. A lo largo del libro de Hechos vemos cómo Dios convirtió a Pablo en ese hombre apacible y en ese hombre dócil para seguir la dirección divina. Similar al llamado que vimos con nuestro pastor Eduardo de Abraham, que llega y le dice, Dios, deja tu tierra y parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Dios no le dice a Abraham cuál es esa tierra en ese momento. Dios se lo va a mostrar progresivamente a lo largo de su vida. Y va a llegar un momento en que le muestre, esta es la tierra. Y así es como Dios ha comunicado su voluntad de forma progresiva. Y en nuestro pasaje de Hechos 16, Pablo tiene planes también. Y el Espíritu Santo se lo prohíbe. ¿Por qué Pablo quiere ir a estos lugares? Él había trazado un plan en el capítulo 15 y él lo que quería era volver a las iglesias que edificó en el primer viaje misionero. Pablo quiere volver a esas iglesias, volverlas a edificar, y ese es su deseo y su anhelo. Es un anhelo bueno, pero Dios no se lo permitió. Podemos ver a Dios trino involucrado, de aquel mismo Dios que en el primer viaje misionero le prosperó su viaje, le abrió la puerta a la fe a los gentiles. Ese mismo Dios ahora le está cerrando el camino a Asia. Ese mismo Dios le vuelve a cerrar el camino a Misia. Y tenemos al Espíritu Santo nuevamente prohibiendo, dice expresamente, el Espíritu Santo se lo prohibió entrar en Asia. En versículo 7, algunas versiones como la Biblia de las Américas registran una pequeña variación y nuestro versículo dice así, en Hechos 16:7. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. La Biblia de las Américas lee, pero el Espíritu de Jesús. Y creo que esto podría tener una implicancia para Pablo en su mente, en su conversión. Al estar recordando, es el mismo Jesús que me salió al encuentro cuando yo iba hacia Damasco y me alumbró. Ese mismo Jesús me está impidiendo ir ahí. Y le está impidiendo nuevamente, le está cambiando sus planes. Y nuevamente Pablo vuelve a hacer la misma pregunta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a Asia, no me deja. Voy a Bitinia, no me deja. ¿Qué haré, Señor? Decide ir a Troas. Y aquí es donde conectamos nuestro versículo con ese párrafo de la confesión. Dios determina el tiempo, Dios determina el lugar donde su palabra es predicada. Y los hombres no pueden impedir ese decreto soberano de Dios. ¿Por qué le impidió ir a Asia y a Bitinia? La Biblia no lo dice, nuestro texto no lo dice claramente. Algunos sugieren que es porque Asia no estaba lo suficientemente preparada, pero eso implicaría que los hombres naturalmente tienen un corazón más dispuesto que otros. Pero como veremos en nuestro tercer punto del sermón, eso no puede pasar.
Nuestra confesión dice claramente, y la Biblia claramente enseña, que Dios elige los lugares según su voluntad y según su bondad. Dios impide entrar a una nación y más adelante va a llevar a nuestro Pablo a otra nación. Y es cierto, en cierto sentido, el llamamiento de Pablo era una forma particular. Nosotros no estamos esperando que nos venga y nos rodee una luz del cielo y nos deje ciegos para saber cuál es la voluntad de Dios. Eso fue una forma en cómo Dios actuó específicamente con Pablo. No vemos a lo largo del libro de Hechos que Dios actuara así con otra persona. Pablo experimentó esa guía particular, pero nosotros también tenemos un llamado general de la iglesia, dado por Cristo, en Mateo 28. Y es un llamado a ser discípulos a todas las naciones. Nosotros también tenemos, en un sentido, ese mismo llamado que Pablo. Y es toda la iglesia que lo cumplió. ¿Y cómo lo vamos a cumplir? Bueno, así hemos sido equipados con la guía del Espíritu Santo, al igual que Pablo. En un sentido también tenemos esa guía del Espíritu Santo, porque como veíamos en la mañana con nuestro pastor Ronnie y hemos visto a lo largo de esta serie la santificación con el pastor Eric, el Espíritu Santo mora en nosotros, los creyentes, y nos guía. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios guía a sus hijos. ¿Cómo comunicó Dios su voluntad a Pablo? ¿Cómo le impidió ir a Bitinia o cómo le impidió ir a Asia? La mayoría de comentaristas están divididos en dos bandos. Algunos creen que fue usando a Silas, porque Silas era profeta, era su compañero. Y otros creen que fue de una forma providencial o circunstancial, usando una enfermedad que Pablo tenía en los ojos. Pablo tenía una enfermedad en los ojos y Dios lo estaba llevando a encontrarse con Lucas. Casi todos los comentaristas están de acuerdo en que Lucas se une a ellos en el versículo 10, sí. Entonces, Dios lo estaba guiando para encontrarse con un médico. Y eso iba a ser muy provechoso para Pablo en su viaje misionero, tener un médico a su lado, más padeciendo los ojos. Pero el texto no lo dice. Lo que sí sabemos es que Dios no nos ha dejado huérfanos, hermanos. A todo creyente se le ha prometido el Espíritu Santo. En todo creyente está intercediendo, guiando, enseñando, recordándonos la palabra de Dios, santificándonos y formando a Cristo en nosotros. No nos debe quedar duda cuando cantamos aquí, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. Realmente el Espíritu Santo guía a sus hijos. Es más fácil cuando el plan de Dios se alinea a los nuestros, ¿verdad? Y que nuestros planes son prosperados. Y eso hizo con Pablo en el primer viaje misionero. Él fue prosperado, Dios le abrió la puerta a la fe a los gentiles. Pero en su segundo viaje no quiso hacerlo así con la intención de Pablo. Y no quisiera que nos quede la impresión de que necesitamos entonces esa misma guía sobrenatural. Porque en el libro de los Hechos no es la única forma en la que Dios guía a sus hijos. Hay al menos 4 formas en las que Dios guía a sus hijos en el libro de Hechos. La primera, la tenemos al principio del libro, cuando los apóstoles se reúnen. Ellos estudian el Salmo 69, van a la Biblia, estudian las Escrituras y entienden que hay que encontrar un sustituto para Judas. Y a través de la lectura del Antiguo Testamento, ellos son llevados por el Espíritu Santo a escoger un sustituto para Judas. Entonces tenemos la lectura de la Biblia como una forma también de que el Espíritu Santo guía. La segunda forma que vemos también en Hechos son visiones y profecías, ¿sí? Como la que Pablo recibió con el varón macedonio en nuestro texto. Otra forma en que el Espíritu Santo nos muestra su guía en el libro de los Hechos es por medio de su providencia. Dios va a usar la nacionalidad de Pablo, él como romano, para llevar el evangelio a Roma. Pablo no recibió una visión así específicamente que fuera Roma. Fue su apelación al juicio a César lo que lo llevó hasta allá. Fue la providencia de Dios para con él.
Incluso la expansión del evangelio, cuando estaban en Jerusalén, Dios usó la persecución de esa iglesia para llevar a todo el evangelio a toda Samaria. Entonces nuevamente Dios está usando su providencia, las circunstancias para poder guiar a la iglesia a esparcir su evangelio. No recibieron ya habían recibido la directriz de Jesús, sí, de que fueran a Jerusalén y a Samaria. Pero no estaban yendo todavía a Samaria hasta que llegó la persecución. Y por último, otra forma en la que también nos muestra el libro de Hechos, en que los creyentes son guiados por el Espíritu de Dios, es por medio del consejo de otros creyentes. Eso lo podemos ver en nuestro texto. Pablo, ¿qué hace cuando recibe la visión? Cuando recibe la visión del varón macedonio, dice, en el versículo 10, y cuando vio la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba a que les anunciásemos el evangelio. Pablo lo compartió la visión con sus hermanos, con los que estaban con él, que eran Silas, Timoteo y Lucas. Y ellos entendieron que lo que Pablo estaba recibiendo era para todos ellos, para ser llevados. Otro ejemplo de cómo Dios guía a su pueblo por medio de los hermanos en la fe, lo tenemos en el mismo concilio de Jerusalén. Para ir al concilio de Jerusalén, Pablo es encomendado por la iglesia de Antioquía para ir a Jerusalén. Es la iglesia la que envía a Pablo a Antioquía. Ahí no recibió ninguna directriz ni ninguna profecía directa del Espíritu Santo. Él fue a Jerusalén, al concilio, por medio del consejo de los hermanos. Entonces, 4 formas: la lectura de la palabra, visiones y profecías, por medio de la providencia de Dios y la iniciativa de otros creyentes o la comunión del cuerpo de Cristo. No necesitamos una señal extraordinaria para ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura. Y adicional, tenemos el consejo de nuestros hermanos en la iglesia. Y tenemos la providencia de Dios, que interpretados a la luz de la Biblia, nos serán de mucha utilidad. Segundo punto. Dios nos ha dado la oración como un arma y como medio para la labor evangelística. Todo el capítulo 16 del libro de Hechos está cargado de la oración. Todo. Los eventos que se repiten constantemente son situaciones donde está la oración de forma implícita y de forma explícita. Implícitamente, al principio del capítulo 16, la iglesia envía a Timoteo a unirse a Pablo, y estoy seguro que la iglesia lo hizo con oración. El texto no lo dice explícitamente, pero estoy segurísimo que la iglesia oró por Timoteo. El texto no nos dice que Pablo orara por dirección por Dios, pero estoy segurísimo que Pablo oró por dirección por Dios. Pero aún de esas formas implícitas también tenemos otras partes explícitamente que nos muestran la oración en el texto. Aparte del versículo 9 que leímos del varón macedonio rogándole, pasa a nosotros y ayúdanos, ¿verdad? Tenemos el versículo 13, dice así: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces Pablo va un día de oración a hablarle a las mujeres. ¿Y qué ocurre? Una mujer es salva, Lidia. Versículo 16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nuevamente no iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces nuevamente Pablo va a la oración, ¿y qué sucede? Una mujer endemoniada es liberada. Producto de esto, Pablo va a ser encarcelado, y leemos en el versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces ahora Pablo está en la cárcel y empieza a orar a medianoche. ¿Y qué sucede? El carcelero y toda su familia es salva.
Entonces, vemos que todo el capítulo está cargado de un enlace entre la oración y la salvación de las personas. Pablo va a la oración y Lidia es salvada con su familia. Pablo va a la oración y viene una mujer endemoniada y es liberada. Producto de eso es encarcelado y entonces Pablo a medianoche empieza a orar y la familia del carcelero y el carcelero es salvo también. Y entonces esto nos trae en mente la paradoja. Ya vimos anteriormente que Dios determina los lugares y las ocasiones, las personas y las naciones. Pero también nos está mostrando ahora que la oración y la salvación están íntimamente conectadas. Y pregunta, si la potestad de salvar compete a Dios y a su voluntad divina, ¿para qué orar por los perdidos? Podría ser la primera pregunta que salió. Si Dios va a hacer su voluntad en el cielo y en la tierra, ¿qué necesidad tenemos de orar? La declaración que leímos de nuestra confesión en el capítulo 20, Dios determina los tiempos, las ocasiones, pudiera llevarnos a pensar que eso lo hace sin que nosotros participemos. Pero no hemos llegado al capítulo 20 de nuestra confesión sin haber pasado por el capítulo 3. Y en el capítulo 3 la confesión nos enseña que Dios lleva a cabo su voluntad por medio de medios secundarios o mediante causas secundarias. La oración de este hombre puesto en pie por Macedonia será el medio secundario que Dios usa para llevar su evangelio a Macedonia. Nuestras oraciones sí hacen diferencia. No debemos pensar lo contrario. La salvación de la mujer, Lidia, la endemoniada y el carcelero no ocurrió sin que este hombre macedonio oraba. Y no ocurrió sin que Pablo fuera hasta Macedonia a predicarles el evangelio. Dios los había decretado salvarlos, pero Dios usó a Pablo y al varón para llevar a cabo su decreto. Para que las almas sean salvadas. Y quisiera que meditáramos 4 razones, así como vimos 4 formas que el Espíritu Santo guió a la iglesia en el Antiguo Testamento, en la época de la apostólica, y nos guía a nosotros ahora con 3 de ellas, ¿verdad? La palabra, la providencia y los consejos de los hermanos. Así quiero que veamos 4 razones de por cuál nos beneficiamos de orar cuando evangelizamos. Para eso voy a servirme del libro Evangelismo y Soberanía de Dios de J. Packer. Y la razón número 1. La oración nos ayuda a recordar que necesitamos la intervención divina. No podemos nosotros cambiar los corazones. Y cada vez que oramos por los perdidos, recordamos eso. No está en nosotros el poder. Segunda razón por la cual nos beneficiamos de orar. Nos mantiene humildes. Porque no es mi habilidad para hablar. No es mi habilidad para persuadir. Es el poder de Dios que cambia corazones. Nos libra de tener la presión, de tener todas las respuestas. No las necesito. Solo necesito el Espíritu Santo que llegue y tome mi palabra, su palabra que está en mi boca y la use. Es todo lo que necesito. Tercero, la oración nos ayuda a luchar contra nuestro egoísmo. Porque estamos buscando el bienestar de los otros. La mejor forma de que usted luche contra el egoísmo, ore por sus hermanos, ore por los que recibirán la palabra, ore por los perdidos. Y 4, la oración es el mejor remedio para nuestros temores cuando evangelizamos. Quisiera ampliar un poco más ese punto. Temores cuando evangelizamos. Tengo miedo de que nadie me escuche. Tengo miedo de que no me tomen en serio. ¿Cómo voy a batallar contra ese miedo? Dice Colosenses 4:3, orando al mismo tiempo por nosotros, para que Dios abra la puerta a la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también he sido cancelado. Pablo dice, si ustedes tienen miedo de que no les abran la puerta, oren para que Dios abra la puerta. Tengo miedo de ir solo a evangelizar. Tengo miedo de que somos siempre los mismos. Tengo miedo de que somos poquitos.
¿Qué dice Jesús? Ruegue al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ruegue, ore más para que vengan más personas, para que se apunten más personas a evangelizar. Ruegue por ellos. Tengo miedo de no saber qué decir. ¿Qué les pide Pablo a los efesios? Les dice: oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda oración y súplica por los santos y por mí, para que cuando abra la boca me sea dada palabra para dar a conocer el misterio de Cristo con denuedo, por lo cual soy embajador en cadenas, y que con denuedo hable con él como debo de hablar. ¿Tiene miedo de no saber qué decir? Ore. Ore para que Dios ponga su palabra en usted y usted lo abre con denuedo, sin miedo, con valentía. Eso significa con denuedo. Sí, con valentía. Si hay alguno de nosotros, hermanos, que tienen miedo, algún temor a la hora de evangelizar, es porque no ha orado lo suficiente. No ha orado lo suficiente para que Dios envíe a más obreros. No ha orado lo suficiente para que Dios ponga su palabra en su boca y usted dé a conocer con valentía el Evangelio. No ha orado lo suficiente para que Dios abra las puertas para dar a conocer el misterio de Cristo. Si pusieron atención, hay una palabra que se repite en los versos que leí y en el libro de Hechos también que leímos anteriormente. Rogad. ¿Qué decía el varón macedonio? Rogaba puesto en pie. ¿Qué dijo Jesús? Rogad al Señor de la mies. ¿Qué dice Pablo en Efesios 18? Oren con toda oración y súplica. Y le dice con perseverancia y súplica nuevamente. Hermanos, la oración tiene un fantasma que se llama desmayar. Jesús nos dio 2 parábolas, al menos, de por qué debemos orar sin desmayar. Es muy fácil desmayar y ceder a la tentación de desmayar, de dejar de orar. Y por eso Jesús nos conoce y nos dice esas 2 parábolas. Y Pablo nos dice: oren con toda perseverancia y súplica. La oración es un trabajo intenso, es un trabajo arduo. No sé cuánto tiempo oró este varón macedonio para que el evangelio llegara a Macedonia. No sé. Pero ciertamente no me cabe duda que lo hizo con lágrimas en sus ojos. ¿Sabe usted lo que es rogar por otros? ¿Sabemos lo que es rogar por los perdidos? ¿Rogó usted hoy por los que escucharon el evangelio en la boca de nuestros hermanos que fueron a evangelizar? ¿O estamos apáticos, sin querernos involucrar? Lo segundo que quiero que notemos en el versículo, la oración de Macedonio dice: y rogándole puesto en pie, dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. La mejor ayuda, el varón macedonio pide por ayuda y Pablo le da el evangelio. No hay mejor ayuda que podemos dar al hombre que el evangelio. Pedro no tenía ni plata ni oro, pero llegó y le dio el evangelio. No seamos hallados nosotros, más bien al contrario, teniendo plata y oro y no dando el evangelio. El evangelio social se ha enfocado en eso, construyendo hospitales, dedicarnos a las luchas sociales, construyendo escuelas, solucionando problemas políticos, de pobreza. Y no es que eso esté mal, pero que no nos dé Jesús esas duras palabras de que eso era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. La mayor ayuda que el hombre necesita es alguien que le predique el evangelio. Esa es la mayor ayuda que el hombre necesita. Punto número 3. Dios es el que garantiza su obra. Versículos 11 al 15. Leamos del 11 al 15, del capítulo 16. Zarpando pues de Troas vinimos rumbo directo a Samotracia,
y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hasta ahora hemos visto que Dios ciertamente escoge los lugares y los tiempos. Pero también Dios determina las personas que escucharán. Luego de la visión recibida, Pablo zarpa hasta Filipos. Ahí buscando dónde predicar, posiblemente buscando una sinagoga, no la encuentra. Y entonces, cuando no hay una sinagoga es porque no hay ni siquiera 10 hombres judíos que la puedan conformar. Ya que eso era el requisito, según los judíos, para establecer una sinagoga. Entonces Pablo determina encuentra, más bien Dios en su providencia le muestra a Pablo un lugar donde están orando unas mujeres. Y ahí se habían reunido para orar. La misión de Pablo al inicio, como les comenté, era ir a Asia, edificar las iglesias que había plantado en su primer viaje misionero. Pero ahora más bien Dios lo está llevando a un pueblo gentil, donde ni siquiera habían 10 hombres que lo escucharan. Filipos fue la primera iglesia de Europa. En nuestro relato ahí se va a formar la primera iglesia. Y fue el apoyo económico de Pablo. En Filipenses 4:14 Pablo les dice: y sabéis vosotros, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Solo los filipenses por mucho tiempo apoyaron a Pablo en su labor evangelística. Fueron una columna para que el evangelio llegara a más iglesias. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Pablo no tenía idea que Dios iba a establecer la iglesia que sería su apoyo económico cuando le prohibió ir a Asia y luego a Misia. No tenía idea. Pero Dios tenía una razón para enviarlo a Asia. De ahí el evangelio sería llevado a muchos más lugares. En la búsqueda de ese lugar, vemos que Pablo llega a un lugar, dice, donde es una mujer que adoraba a Dios. Dentro de la religión judía hay al menos tres estatus, por decirlo de una manera. Están los adoradores o los que temen a Dios. Luego están los prosélitos. Los adoradores o que temen a Dios son gentiles, pero que no comulgan con todas las prácticas judías. Los prosélitos también son gentiles, personas que no son judías, pero sí practican los ritos judíos. Y por último están los judíos. Entonces Pablo llega a un grupo de adoradores de Dios. Ahí estaban orando. Pablo no pierde el tiempo buscando al varón macedonio. Pablo una vez va a buscar a quién predicarle. Y lo hace sin importarle si son hombres o si son mujeres. Y es aquí donde nuestro texto menciona la conversión de Lidia. El texto va a dar detalles personales de Lidia. Nos va a decir que ella es vendedora de púrpura. La púrpura era un tinte muy caro que se hacía a partir de caracoles. Y por nuestro texto podemos entender que Lidia era una mujer muy próspera. En compañeros de Pablo, al menos hasta 4. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Y Lidia los invita a quedarse a su casa. Es decir, Lidia tiene una casa tan amplia que puede hospedar a 4 varones. Una mujer muy adinerada. Y también podemos ver incluso lo buena que era vendiendo. Dejó sin argumentos a Pablo. Dice Lucas, quien escribió Hechos, que nos obligó a quedarnos. Y vean la forma en cómo lo hizo.
Dice el versículo 15, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entren en mi casa y posen. Y si Pablo no iba, entonces y todo lo que hizo fue mentira. Entonces Lidia no le dejó ninguna forma de decir, no voy a quedarme. No le dejó, lo encrucijó. Por eso dice Lucas, y nos obligó a quedarnos. Leamos nuevamente el versículo 15. Dice, y cuando fue bautizada y su familia, leamos el versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Podemos ser tentados a pensar, dale un momento. Podemos pensar que estas mujeres estaban de alguna manera buscando a Dios. Que de alguna manera estaban ahí buscando cumplir con su religión. Y sí, eso es lo que estaban haciendo. Pero eso no era suficiente. Hay muchas religiones en el mundo que buscan de alguna manera a Dios. Pero ellos necesitan algo más para poder entender el Evangelio. Ellos necesitan una intervención divina. Nadie busca a Dios si no ha sido cambiado de corazón. Y eso es lo que nos enseña Romanos 3, del 10 al 12. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, no es que Lidia estaba ahí porque era muy buena, ni Lidia estaba ahí porque era muy justa. Sí, era una mujer muy próspera, que a pesar de su prosperidad económica, apartaba tiempo y separaba un tiempo para ir a orar y cumplir con los ritos de su religión. Pero ciertamente no estaba buscando a Dios, porque nuestro texto es claro. No hay nadie que busque a Dios de forma natural. Ellos estaban ahí por alguna razón, sea por costumbre, sea porque lo obligaron a ir. Algunos van a la iglesia porque los obligan a ir. Algunos los van porque los invitan. Otros van para ganar un estatus social. Hay muchas razones por las que personas van a la iglesia. Pero Lidia no entendió su maldad hasta que Dios abrió su corazón. Dice que Pablo empezó a hablarles en el versículo 14 y el Señor abrió su corazón, la hizo estar atenta a lo que Pablo decía. Los demás no sabemos. No nos dice si hubo más personas a las cuales estuvieron atentas. Podemos pensar que Lidia y su familia, porque fueron bautizados Lidia y su familia. Pero había más gente en esa reunión de oración. Y a Dios le plació que fuera a Lidia y a su familia a quienes les abriría el entendimiento. Lidia era de Tiatira. Tiatira está en Asia, lo que llama Hechos Asia, que es Turquía. Y no sé cómo Dios llevó a Lidia desde Tiatira hasta Filipos. Dios no dejó que Pablo fuera a Asia, pero ciertamente le predicó a una asiática, de primer lugar. Y no sé cómo está usted hoy aquí. No sé qué hizo Dios en su providencia para traerlo esta noche acá con nosotros. No lo sé. Pero sí sé que si, y tampoco sé siquiera si está prestando atención al mensaje o no. Solo Dios lo sabe. Pero algo estoy seguro, que usted no está aquí por casualidad. Dios ha determinado que usted está aquí, que de alguna manera escuche. Y yo sé que también usted va a ser salvo si Dios le concede abrir su corazón y sus ojos. Y eso es lo que yo anhelo por todos ustedes, que el Señor abra nuestras mentes y nuestros corazones. En lo personal, cuando he ido a evangelizar, aquí en Lagos es donde menos me gusta. Y una sencilla razón, casi nunca me abren la puerta.
Cuesta mucho. Y de hecho es la zona más rápida de evangelizar, porque todas las puertas están cerradas. Más fácil ir a La Milpa o a Ararí, y ahí la gente es muy anuente. Incluso es más fácil ir a un parque, porque ahí ya están sentados y puedo hablarles. Es mucho más sencillo. Pero no debemos olvidar que a la persona que sea que estemos hablando, sean muchos o sean pocos, Dios los ha puesto ahí para que nosotros les habláramos. Si hoy fueron pocos, gloria a Dios. Si fueron muchos, gloria a Dios. Es Dios quien se glorifica. Es Dios quien nos guía a Él y le plació que Él escuchara. Y así le puede placer también que abrirle su corazón. Por último, quisiera terminar con 4 puntos de aplicación. Primero, ¿qué nos impide predicar? ¿Temor a los hombres? ¿La persecución? ¿Mi torpeza física? ¿Mi torpeza mental? Tal vez una cosa buena, ¿verdad? Satanás nos puede tentar con cosas buenas también. Era bueno que los apóstoles cuidaran de las viudas, pero no era bueno que para cuidarlas descuidaran la palabra de Dios. Y tuvieron que escoger a los diáconos. Incluso eso que era bueno no debía desviarlos de lo que realmente importaba, que era la predicación de la palabra. Predicar es la mejor ayuda que podemos dar a quienes nos rodean. Enseñarles el evangelio. Segundo punto, la segunda cosa que queremos que pensemos esta noche y a lo largo de la semana. La entera potestad de salvar es de Dios. Nuestro evangelismo dará fruto solamente en la medida que Dios lo conceda. En el mundo podemos incluso ser muy jóvenes o muy viejos para un trabajo. Pero para este trabajo del evangelismo no hay edad. Todos estamos llamados. Todos podemos ir a proclamar el evangelio. Sea hombre, sea mujer, sea joven, sea adulto, sea anciano. A todos se nos ha dado el Espíritu Santo. Y todos tenemos la oración para poder ir y orar por palabra, porque la puerta sea abierta, porque nos escuchen. Pongámonos, hermanos, eso es ese calzado del evangelio, es el calzado de la paz que nos dice Efesios 6 de la armadura. No seamos hallados descalzos. Tercero, el domingo pasado nuestro pastor Eduardo nos decía algo muy importante. Dios hace su voluntad en el ejército del cielo y en la tierra. No hay nadie que detenga su mano y le diga ¿qué haces? Dios hace su voluntad. Pero a Dios le place usar a su pueblo también. Eso fue lo que nos dijo. Y así como Dios le plació usar a Pablo y al varón macedonio para que el evangelio llegara a Europa, Dios en su misericordia nos puede usar a nosotros. Podemos ser un instrumento en las manos de ese Redentor. Por último, si usted no ha creído en Cristo y está esta noche aquí, quiero que sepa que la guía del Espíritu Santo no es para usted. Esa guía que vimos es solamente prometida a los creyentes. Proverbios 4, 19 dice, el camino de los impíos es oscuridad. No saben ni siquiera en qué tropiezan. Usted no ha creído en Cristo, su vida es oscuridad y ni siquiera sabe en qué está tropezando. La ayuda por la que pedía el varón macedonio la ocupa usted esta noche. Necesita que Dios abra su corazón. Y así como ese varón rogaba y oraba porque Macedonia fuera alcanzada por el evangelio, si debe usted esta noche rogar por su corazón para que Dios lo escuche y tenga misericordia de usted. Se ha abierto su corazón y se convierta en uno
de los bienaventurados a los cuales el Espíritu Santo guía. Y es adoptado como hijo de Dios. Oremos. Gracias, Señor, porque esta noche nos has recordado en tu bondad que no nos dejaste huérfanos, que tu Espíritu Santo está con nosotros, porque nos has dado la oración para poder acudir a ti en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros temores, para que tu palabra sea expandida y sea predicada. Haznos, Señor, conscientes de la necesidad que tienen nuestros vecindarios, nuestro país, de escuchar tu evangelio. Y así tu nombre, tu evangelio, sea lleno, la tierra entera sea llena de tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.